el destino prefijado como una ausencia de aquel estancamiento que se insinúa sobre la conciencia del ser. Una empatía con los recuerdos que brotan en un sentido hacia, dejando claro el apuntalamiento de la personalidad y la búsqueda irrefrenable de aquello que se vislumbra hacia adelante. Se corta prematuramente el desenlace del pasado, la melancolía de aquellas circunstancias que atraen con la fuerza progenitora del ser. Hay un preámbulo anterior al crecimiento personal, el cual ata y desata a voluntad, a su propia voluntad, que es la manifestación de un enredo emocional temprano, una manera de convivir con aquello que estructura desde adentro y abre capítulos inconclusos que podrían llevar tal vez a un desenlace de la materia, una materia que evoluciona sobre las coyunturas del espíritu e intenta desarmar las atractivas ataduras del pasado que modifican el concepto de un posible futuro. En el intento majestuoso, omnipotente, de prevalecer en ese espíritu redentor, hace de uno un esclavo de todo aquello que circunvala su alrededor. Una apariencia de una estructura liberadora hace del ser una sintonía con la fuente progenitora que insiste en prevalecer sobre las fuerzas omnipotentes de la creación. El acto creativo avanza sobre lo desconocido con la majestuosa apariencia de ser quien es. El acto creativo es en sí mismo un artilugio, una manera de ser mágico mientras uno está envuelto en un caparazón arbitrario de formalidades que se juxtaponen generando un sistema inalámbrico, un sistema energético que prescinde de lo visual y conforma un tejido amoroso donde las escalas cerebrales avanzan y retroceden en la búsqueda de lo imperecedero, querer subsistir, querer magnificarse en un desarrollo personal que subsista a pesar de las infraestructuras personales que tironean hacia atrás. El artista como ejecutor de un paréntesis, de un espacio atemporal que genera una energía propia y abastece al ser de una fortaleza particular, que es la de permanecer en un espacio de tiempo que no pertenece ni al pasado ni al futuro.
una levedad de las partículas que conforman a la posible obra, que no se gesta sola por un ímpetu del arte que empuja hacia, sino que el artista genera bajo su artificio personal una proporción inaudita de energía para facilitar una estructuración que sostenga las milimétricas partículas del ser involucrado en este proceso. Hay un proceso, existe un proceso involuntario que empuja y a la vez atrae desde ese futuro alguna forma estructurada para convalecer frente a la empatía. El artista genera un embrión empático que subyace debajo de la obra, que empuja a la propia obra a tomar contacto, como si fuera una antena que capta, pero que a la vez irradia. La obra se gesta a sí misma como gestora de una planificación personal que excede al propio artista en ese tránsito hacia el encuentro. ¿Cuál es el deseo que prevalece por encima de los otros? Hay un deseo de transmigrar, de ir, de circular, de embellecerse frente a lo oscuro. Hay un reconocimiento de un lugar estancado del cual uno proviene. Hay una mirada exquisita que ve el trasfondo de una personalidad y también ve la omnipotencia de un ser que quiere desbordar los límites precisos. El artista rompe con los límites dados, los límites permitidos, donde uno puede moverse y manifestarse. Las estructuras externas dan un modelo que uno lo sigue a rajatabla si es que quiere estar esclavizado y pertenecer a un sistema que lo envuelve todo. El desprecio de aquello atrae también nuevas voluntades, porque a la vez que uno descarta la posibilidad de pertenecer plenamente, adhiere a la pertenencia sublime, inconsciente, de otro plano. Un plano que se gesticula en la añoranza permanente. Un añorar quizás un paraíso. Un añorar quizás una tierra prometida. Un añorar puesto en las palabras que ha dado la historia y que da a ese significado de lo existente, pero que no es lo que se presenta. El motivo del artista
o de mi concepción como artista es la pregunta permanente sin la espera rudimentaria de las respuestas. Es preguntar al ocaso, es preguntar a la muerte sin que responda. Es dejar las preguntas en suspenso, en un azar de sucesos y circunstancias que puedan manipularse desde la voluntad propia del artista. El artista hecho a semejanza de una inmaculada recepción que hace de su búsqueda un desconcierto permanente. Intentar agarrar aquello, agarrarlo para dejarlo patinar sobre las propias extremidades y que se escurra en un lamento de no poder sostener el volumen de la materia como una esclavitud, como un don de pertenencia. El vacío permanente, generado en un acto consciente, atraviesa distintas espesuras del ser para manifestar la inquietud de un modelo impregnado de volúmenes asimétricos, y la obra como manifiesto de un estándar de vida apretado por las circunstancias y un estándar deseoso de expansión sobre aquellos límites que se mantienen involuntarios alrededor del ser. Hay un intersticio, una fisura, un pequeño sendero por donde pasar inadvertido, por donde circular dejando apenas un silbido de rastro imperceptible para los demás. Un modo de conservarse en un latido, de conservar inclusive un modelo quizás añorado, una manera que no se muestra, que no se extraña de ser quien es, frente a la ocurrencia del artista de querer atrapar lo invisible y transcribirlo en una tela, en un soporte, en una técnica. El modo arbitrario de ser, debajo de la conciencia, atraviesa las distintas capas de la personalidad, estableciendo vínculos invisibles con aquellos otros investigadores de lo mismo, quienes participan de una madeja humana, intelectual, filosófica, mística, en la pretensión de adueñarse de algún conocimiento volátil que dé sustento a este transitar. El artista, debajo de todas esas marañas, atrae lo imperceptible, lo invisible, lo inviolable, para construir y consolidarse como constructor de lo invisible, de lo que no existe, de una fantasía que perdura en su ser y que atraviesa las moradas externas para conformar un estilo de vida.